Bueno, primero, la entrevista se hace con un fin de analizar las olas de desarrollo para la clase de pensamiento sistémico. ¿Cuál es tu nombre Henry Arboleda, y tu ocupación? docente universitario. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron las mayores limitaciones que se presentaron al inicio de tu vida laboral? Las mayores limitaciones, pues yo diría más que limitaciones, fueron oportunidades de trabajo que tenía que decidir. Tenía que decidir si me quedaba trabajando en el sector público o en el sector privado, o a nivel primero de universidad o con la empresa. En primera instancia decidí trabajar con la empresa, con la universidad, para luego sí ya más adelante poderme enganchar con una entidad pública y después trabajé con una entidad privada también, pero siempre pensando en que la docencia era algo importante para mí, por lo tanto siempre he sido docente. Pues hablando ya entonces de eso, ¿dónde has trabajado y con qué cargos? He trabajado con la Universidad del Valle, he trabajado con la Universidad Externada de Colombia, he trabajado con el Departamento Nacional de Planeación, he trabajado con el Instituto de Salud Urbano, en Bogotá también, en el distrito. Trabajé como director de un centro de investigaciones sobre el Pacífico, y he trabajado con las universidades de Cali privadas, que son Universidad ICESI y Universidad Javeriana, principalmente. ¿Cuántos años llevas trabajando ya? Pues, ¿qué te digo? A ver, sacando la diferencia, como 47 años casi, 46 años. Bueno, y en esos 47 años, ¿qué cambios has identificado de cómo era tu trabajo al principio, o lo que era trabajar al principio y cómo lo es ahora? Pues al principio hay más, hay una serie de preocupaciones en el sentido de respuesta de uno en términos de productividad laboral, de poder uno responder como corresponde a la carrera en que está, de poder también tener una posición importante dentro de la entidad donde uno se desempeña, tener en cuenta también obviamente la parte salarial, que es importante para poder uno retroalimentar a su familia en muchos aspectos. Y obviamente pues al principio hay ciertos grados de incertidumbre, hay ciertos grados de competencia con otras personas, se ponen unos retos. Y hoy día, pues yo diría que eso ya es muy diferente, porque ya pues uno ya en este momento yo tengo una jubilación, yo soy jubilado de la Universidad del Valle, pero sigo trabajando como docente, entonces ya es mucho más tranquilo en ese sentido, que tengo ya una vida ya más realizada económicamente, una familia ya más definida, organizada, y trabajo más tranquilo en ese sentido, digamos, casi lo hago. No es que al principio no lo hiciera a gusto, pero al principio uno estaba mirando mucho la ubicación de uno, la competencia laboral. Hoy día ya no me preocupa eso tanto, ya me siento mejor y lo hago porque me gusta la docencia, por ejemplo, me gusta la investigación, entonces en ese sentido me siento mucho más tranquilo, más realizado. Bueno, ya hablando de esos cambios, entonces, ¿qué nivel de educación era necesario para empezar a trabajar al inicio, pues cuando empezaste a trabajar? Básicamente, tener uno su título profesional ¿De la universidad? Como base de la universidad, pregrado. Pero obviamente uno si quería posicionarse mejor en el mercado laboral, pues había que hacer un posgrado. Y yo inmediatamente tomé la decisión de a los 2 años de estar trabajando como docente en la del Valle, hice mi posgrado en Estados Unidos, hice un máster en economía en Michigan State University. Digamos que en esa época, hace pues más o menos 47 años, ¿qué trabajos eran como los más solicitados por la gente o por la sociedad? Pues mira, las empresas necesitaban muchos economistas, administradores de empresa, había mucha escasez. Entonces a uno por esa razón le salían varios trabajos al mismo tiempo. O sea, no había problema. ¿Tú estudiaste fue qué? Economía. Economía, ok. Economía. Entonces, los economistas nos llamaban para trabajar en las empresas, ¿no? En el papel de los administradores de empresas fácilmente, y nos llamaban también a nivel del gobierno, y por otro lado las universidades estaban necesitando profesores también, porque estaban creciendo. Entonces teníamos un trabajo por todos lados. Yo la verdad es que tuve trabajo por todos lados, o sea, me salieron ¿Muchas opciones de trabajo? Sí, tuve varias opciones de trabajo. Y en cuanto ya al trabajo, ¿cómo era la relación en esa época con tus subordinados o tus jefes?
Pues a nivel de la universidad siempre ha sido una relación más que nada más de carácter horizontal, ¿no? No es tanto así de jefe a la persona, al empleado raso, pero en las entidades, tanto del gobierno como del sector privado, sí eran más verticales las relaciones. Claro. O sea, el jefe mandaba, el jefe ponía las reglas de juego, el otro tenía que seguir eso. Entonces había mucha relación entre lo que era el empleado raso o el técnico raso con el que era jefe de división o jefe de departamento. Claro. Que en el sector público un poco menos, pero se daba. Y en el sector privado sí, muy vertical la relación. Bueno, ya por último, ¿autorizas a que la entrevista sea publicada en internet con fines académicos? Sí, puede ser. Puede ser. Muchas gracias, profe, entonces. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jaime Alberto Velasco Concha. ¿Dónde ha trabajado? Trabajé en el sector aseguradora Gran Colombiana, trabajé en Fanalca, el grupo Fanalca, en Caracol Televisión y los últimos 16 años como gerente regional de DirecTV Colombia. ¿Qué estudió? Administración de empresas. ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones que se presentaron en tu vida laboral? Sobre todo el comienzo de la vida laboral, por la falta de experiencia, es lo que lo limita a uno a tener un desarrollo más fluido en las funciones específicas que le conllevan cada cargo. Yo diría que el inicio de la parte laboral es lo más complicado para un empleado. ¿Qué cambios identificó en su trabajo cuando empezó y cómo es ahora? ¿Qué cambios? Páralo. Bueno, realmente los cambios, básicamente adquirí mucho más experiencia, lo hace crecer a uno como persona y sobre todo fortalecer la interrelación que tiene uno con los subalternos y o jefes. ¿Qué cargos ha tenido? Siempre he trabajado en la parte comercial, en jefaturas de ventas, gerencias de ventas y gerencia regional, que fue el último cargo que tuve en DirecTV Colombia. ¿Cuáles eran sus horarios de trabajo? Como persona de manejo y confianza, realmente era el horario laboral normal, pero obviamente en estos cargos hay un horario de entrada, pero por las responsabilidades asignadas no hay horario de salida. Hay que trabajar hasta terminar la gestión asignada en ese día. O sea, el horario no es muy marcado en estos cargos ejecutivos. ¿Qué nivel de educación era necesario para empezar a trabajar cuando empezaste a trabajar? Siempre solicitaban que tuviera formación profesional para los cargos que tuve, a los que apliqué. ¿Cómo era la relación con sus subordinados y o jefes? Era una relación cordial, pero de mucha exigencia. Realmente uno en los cargos, sobre todo en las áreas comerciales, tiene que tener una relación amigable, pero muy estricta para lograr los objetivos y los cumplimientos de las compañías. ¿Cómo cree que ha influenciado el avance de la tecnología en el trabajo desde que empezó su vida laboral? Yo creo que ha influenciado en dos aspectos. Uno, ha agilizado mucho la gestión de uno como gerente, pero negativamente también ha influenciado porque realmente la mano de obra se ha minimizado mucho a raíz de la tecnología que ha avanzado a pasos agigantados. ¿Qué trabajos eran los más solicitados por la sociedad cuando inició su vida laboral? Yo creo que la parte de ventas, o sea,
el vendedor profesional es una persona muy solicitada y obviamente, o por obvias razones, el tema de ventas es importantísimo porque es el área que genera los ingresos a las compañías. ¿Cuáles son las innovaciones que más cambiaron para esos trabajos, las formas de trabajo? Yo creo que la innovación más importante es la tecnología, o sea, el tema de la computadores, el tema de redes sociales, creo que es la innovación más importante que me tocó vivir, porque pues cuando arranqué mi vida laboral hace algo más de 35 años, no existía ni siquiera el tema de computadores y eso hizo que generara cambios sustanciales en el desarrollo de la gestión mía como ejecutivo de las compañías que tuve la oportunidad de trabajar. ¿Cuáles son las mayores diferencias que usted ve entre los trabajos que tuvo antes de los 30 años y los trabajos que hay ahora? Los trabajos anteriores eran trabajos más técnicos y ahora los trabajos que las compañías exigen y los perfiles que exigen para las personas son más trabajos especializados, más enfocados a estudios específicos. Antes realmente las personas solo con tener una carrera profesional podría acceder a cargos medianamente o muy importantes, pero ahora el tema de la especialización de los conocimientos y de las áreas hace que haya cambiado en ese aspecto el tema laboral. ¿Qué inventos o importaciones afectaron la industria y la forma de trabajo? Yo creo que el tema, lo que afectó la importación para la industria desde el punto de vista positivo, yo creo que es todo el tema de computación, lo que son equipos, software, eso realmente impactó positivamente para los trabajos actuales. ¿Autoriza usted que esta entrevista sea publicada en Internet con fines académicos? Autorizo.